En este vídeo se va a hablar sobre cimentaciones especiales. En primer lugar, tenemos el índice que se puede dividir en introducción, localización, marco histórico, generalidades de las cimentaciones, tipos de cimentación, área de estudio, proceso constructivo y conclusiones. A continuación voy a hablar sobre el Straton Student Center o Centro de Estudiantes Straton del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la aplicación en su construcción de cimentaciones especiales. El Instituto Tecnológico de Massachusetts se localiza en el estado de Massachusetts al nordeste de Estados Unidos. Concretamente, lo podemos situar en la ciudad de Cambridge. Marco histórico. Inicialmente, el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts se encontraba en la ciudad de Boston, al otro lado del río Charles, pero en 1916 se trasladó hasta Cambridge. Los ingenieros y constructores del nuevo campus, también conocido como Nueva Tecnología, esperaban asentamientos mínimos, pero casi de inmediato los nuevos edificios comenzaron a hundirse a un gran ritmo. Empezaron a aparecer grietas y circularon historias de que los estudiantes del MIT algún día entrarían por el segundo piso. Lo ocurrido resultaba embarazoso, pues estamos hablando de una de las instituciones de ingeniería más destacadas en los Estados Unidos. Este hecho demostró la escasez de conocimientos que existía en aquel momento sobre suelos y técnicas de cimentación. Podemos apreciar que ya desde los inicios del campus existieron problemas en la construcción. En 1965 se inauguró el Straton Student Center, cuyo diseño y construcción corrió a cargo del arquitecto argentino Eduardo Catalano, quien se tuvo que enfrentar a problemas semejantes a los de sus colegas predecesores, pues el terreno sobre el que se trabajaba era muy blando y estaba formado por limos, arenas y gravas. Además, se debe tener en cuenta también la cercanía del río Charles. Atendiendo a la clasificación de suelos que realiza el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, cabe señalar que el Centro de Estudiantes Straton presenta un suelo de tipo inceptisol, suelo poco desarrollado, dominantemente aluvial, lo que quiere decir que se asocia a pérdidas de materiales. Con todo esto, y antes de profundizar en la obra que vamos a abordar, me gustaría explicar brevemente lo que entendemos por cimentaciones y los tipos que podemos encontrar, para así tener una idea general de lo que se va a hablar después. Prácticamente todas las estructuras de ingeniería civil, edificios, puentes, carreteras, túneles, presas, etc., deben cimentarse sobre la superficie de la tierra o dentro de ella. Los cimientos serán los encargados de transmitir las cargas de la estructura hacia el terreno, dispersándolas en el suelo, de modo que éste y los materiales que lo sostienen tengan suficiente fuerza y rigidez para soportarlas sin sufrir deformaciones excesivas. Es decir, podemos ver que existe una interacción completa entre estructura, cimientos y suelo, siendo las características de este último las que van a determinar el tipo y tamaño de los cimientos usados, quienes a su vez afectan el diseño de la estructura. Tipos de cimentaciones. Como se ha dicho anteriormente, las cimentaciones transmiten las cargas del edificio al terreno, buscando para ello la parte firme del mismo. Según donde se encuentre este terreno firme, es decir, en la superficie o en una zona más profunda, vamos a tener cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, y dentro de ellas una gran variedad de opciones para elegir, que se muestran en la imagen. En este apartado se va a explicar las decisiones que tomó el ingeniero para la construcción del Centro de Estudiantes del MIT. Como hemos explicado anteriormente, los estratos que conforman el terreno donde se ubica el Centro de Estudiantes son una capa de 50 metros de un relleno blando y limo orgánico, una capa de 6 metros de arena y grava, una capa de 22 metros y medio de ardua blanda
y finalmente un suelo firme y roca. El peso del edificio vacío, conocido como peso muerto, es de 32.000 toneladas. El peso del mobiliario, de las personas, etc., también llamado sobrecarga de servicio, es de 5.000 toneladas, dándonos un total de 37.000 toneladas. Con estas características, si se hubiera construido este edificio con su carga total de 37.000 toneladas, se habría producido un asentamiento de aproximadamente 0,3 metros, debido a la consolidación del terreno blando superior. Un asentamiento de esta magnitud habría dañado la estructura. La solución de este problema fue cimentar el edificio en una excavación abierta en el terreno. El peso del terreno excavado fue de 29.000 toneladas, de forma que la carga neta aplicada por el edificio al terreno fue de solo 8.000 toneladas. Por este sistema, el asentamiento estimado del edificio fue de entre 5 y 8 centímetros, valor que puede tolerarse. Este método de reducir la carga neta eliminando parte del terreno se denomina compensación de cargas o flotación. Cuando la capacidad portante del terreno es muy pequeña, es posible construir un cimiento que a la manera de un barco flote. Se fundamenta en que si el peso del suelo excavado es igual al peso del edificio que le colocamos encima, no hay incremento de la presión sobre el terreno. Esta solución se puede realizar de dos maneras, o bien mediante pilotes flexibles, que son aquellos que soportan la carga mediante el rozamiento con la superficie lateral en contacto, o bien mediante losa de cimentación. Este será el método que se explicará a continuación. Proceso constructivo. En esta imagen se muestran todas las fases en el proceso de elaboración de una losa de hormigón, que se explicarán a continuación. La operación se inicia con el desbroce del terreno, que consiste en retirar la capa vegetal de la zona donde se realizará la obra o cualquier material indeseable. Estas operaciones se realizan con la ayuda de un bulldozer. 2. Excavación. Se extrae tanto material como compensación deseemos obtener para la estructura. Esta tarea la puede realizar una retroexcavadora. Tras el desmonte del terreno, se va a realizar un hormigonado de limpieza. Tras el hormigonado de limpieza, se va a colocar un encofrado que nos ayudará a situar la losa de hormigón. A continuación, los operarios proceden a la colocación del armado. En este momento, los operarios efectúan la colocación de un pilar. Después, se procede a la colocación de la armadura para el muro perimetral, dejando las correspondientes separaciones. Se debe situar la red de saneamiento y se debe comprobar también su nivel. Los trabajos prosiguen con el armado superior y la colocación de los negativos. Se realizan el hormigonado de la losa y simultáneamente también se realiza su vibrado. Para esta tarea se puede emplear una bomba de hormigonado. Finalmente, y para acabar con las tareas de construcción de la losa, se debe realizar el nivelado de la misma y se debe dejar fraguar. De esta manera se construyó en la década de los 60 el Stratton Student Center, que hoy en día ofrece diversidad de opciones para facilitar la vida de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
presentación se darán algunas conclusiones. Podemos observar que el conocimiento del terreno es de gran importancia a la hora de levantar una estructura. Existen diversas posibilidades para la cimentación de un terreno, siendo deber del ingeniero elegir la más segura y a la vez económica.